Dios los bendiga a todos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio y conmigo tengo dos de mis compañeros, ¿verdad? Y mejores amigos también de la iglesia. Por aquí tengo a José Fidel. Hola a todos. Y por acá tengo a Luis Baelga. Saludos, Dios los bendiga. Luis Baelga trabaja en la iglesia, ¿verdad? Diferentes áreas, pero es uno de los líderes de Caballeros. También es sonidista desde antes que yo llegue a la iglesia. Lleva muchos años como sonidista, pero también yo sé que estábamos hablando en estos días, volviste a empezar a estudiar y eso. Y de hecho hoy estabas en la universidad. Me gustaría que dijeras, ¿sabes? ¿Qué estás estudiando y por qué? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es como que tu meta en este asunto? Ahora mismo mi meta inmediatamente es terminar la universidad en lo que es trabajo social, el bachillerato. Y eso es lo que voy a estar complementando con lo que son asuntos pastorales dentro de la iglesia. Sí, ¿y qué es lo que tú quieres lograr en esta sociedad? Si te puedes acercar más al micrófono. O sea, ¿cuál es tu meta? Cuando tú dices, Baelga, yo quiero lograr esto en esta vida. Pues mi meta en cuestión a familia, establecer mi familia, o sea, engrandecer mi familia. Con mi esposa que tienen los hijos y qué sé yo qué, establecerme como ministro en un futuro. Estamos ya en ese camino, en ese desarrollo. Y caminar bajo la voluntad de Dios. Y tú, Fidel, tú estás también este año trabajando. El año pasado estabas con la directiva, pero este año estás trabajando más de lleno con los jóvenes. Te eligieron como presidente, ¿verdad? De los jóvenes. ¿Cómo te sientes en eso? ¿Y cuál tú crees que es la meta tuya o de los jóvenes este año? Pues sinceramente, ¿verdad? Agradezco a Dios que los jóvenes me hayan elegido, ¿verdad? Como presidente. Era un cargo que al principio yo siempre había tenido un poco de recelo, lo huía porque pues no me sentía personalmente preparado, pero pues siento que ha llegado el tiempo y he asumido el reto y tengo muchas metas, ¿verdad? De que los jóvenes se acerquen más a Dios, ¿verdad? Conozcan más de su presencia y que, ¿verdad? Con el tiempo pues yo pueda dejar un legado en la iglesia, ¿verdad? Que otros jóvenes, ¿verdad? Pues no digo ¿verdad? Que me sigan como tal, pero que sí se inspiren, ¿verdad? Si yo puedo servir de esa inspiración, de ese instrumento, ¿verdad? De parte del Señor, pues para que ellos tomen la posición y sigan liderando generaciones tras generaciones, pues sí. Sí, esa pasión que tú tienes por la iglesia en general, pero ahora mismo por los jóvenes, y obviamente la experiencia que tú tienes en el área de sonido y en la iglesia como tal, es una de las razones por las que yo los invité a ustedes, pues vamos a tener una perspectiva bastante interesante en este asunto, pero no sin antes, ¿verdad? Para los que no saben, esto es Bendecidos para Bendecir. Este es el primer podcast cristiano en Puerto Rico, donde nos sentamos semanalmente para conversar sobre diferentes temas de índole cristiano. Si les gusta eso, nos pueden conseguir en Facebook, Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O, se llama Manuel Boglio, no me dejan cambiar el nombre a Bendecidos para Bendecir, no sé por qué, pero Manuel Boglio, nos busca ahí, suscriben al canal, denle a la campanita para que puedan recibir la notificación cuando sacamos un video nuevo. Y si quieres aportar o apoyar al ministerio, ¿verdad? Bendecidos para Bendecir de una manera un poquito más grande, pueden visitarnos en patreon.com/bendecido. Ahí van a ver un video y toda la información que necesitan, así que no lo voy a discutir ahora mismo, pero eso es básicamente una forma de que ustedes puedan aportar a este ministerio el crecimiento para que podamos hacer grandes y mejores cosas. Y hay unos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, si tú das $1 mensualmente, puedes recibir este podcast una semana antes de que salga en YouTube. Así que si eso es algo que te llama la atención, quieres apoyarnos, quieres aportarnos, pues patreon.com/bendecido. Ahora, quiero rapidito darle una introducción antes de entrar al tema, ¿verdad? Cuando ustedes saben que yo no siempre fui cristiano. Yo antes era ateo, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente no creía en Dios. Y el estilo de vida, pues, no era cristiano. Y entre esas cosas era la música que yo escuchaba. Incluso cuando yo me convertí en la iglesia, yo aún así, yo escuchaba cierta música, ¿verdad? Durante el primer año o dos, ¿verdad? Hubo un periodo de transición. Hip hop específicamente. Y el rap, ¿verdad? Urbano, música urbana, en inglés, vulgar, de la calle, etcétera. Eso era lo que yo escuchaba antes de ser cristiano. Pasa el tiempo y yo tomo la decisión personal, a mí nadie me obligó, ¿verdad? Yo tomo la decisión personal, yo me di cuenta cómo eso me estaba afectando negativamente en la iglesia, en mi vida personal, y yo tomé la decisión de dejar de escuchar ese tipo de música. Al inicio era totalmente, descarté toda la música del mundo, ¿verdad? Obviamente con el tiempo he ido filtrando, ¿verdad? Algunas que no son tan negativas, unas que son positivas, pero el punto es que ya yo no escucho ese tipo de música. Entonces, yo me encontré preguntándome, ¿qué yo hago ahora?
O sea, porque tengo como literalmente un vacío, ¿verdad? Porque eso era como que una forma a mí me gustaba la música, ese entretenimiento, etcétera. Y ahora que soy cristiano, dejé de escuchar ese tipo de música, necesito algo que llene ese vacío, por decirlo así, ¿verdad? Necesito ahora otra forma de entretenerme o escuchar música que sustituya esa música que yo escuchaba antes. No sé si ustedes me entienden. Pero ¿qué pasa? En la música cristiana como tal, yo me encontré al principio que era bien limitada, específicamente en el hip hop, ¿verdad? En el hip hop cristiano, pero en música en general, por lo menos en mi experiencia, es un poquito limitado. Y yo nunca encontré como que el sustituto de esa música que yo escuchaba antes, sino que la música cristiana es más genérica, por decirlo así. Tiende a ser un poquito más genérica. No siempre, hay artistas que ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Pero de forma general es música un poquito más genérica, como que no me llenaba, no encontraba lo que yo estaba buscando. Nada, pasan los años y ahora yo entonces me pongo a pensar en esto. Yo digo, ¿por qué el cristiano no puede hacer ese tipo de música? ¿Por qué el cristiano solamente puede hacer música que sea hablando de Dios o adorando a Dios? ¿Verdad? Esas son cosas que me pasan en la mente, ¿verdad? Y yo me pregunto eso y entonces yo quiero entonces traerle esa pregunta a ustedes. ¿El cristiano puede hacer música para entretener? ¿O solamente puede hacer música para adorar a Dios? Las canciones tienen que solamente hablar de Dios y adorando a Dios, o ellos pueden hablar sobre otras cosas que no necesariamente sea glorificando a Dios, ¿verdad? Explícitamente. ¿Qué ustedes piensan? ¿Verdad? Sinceramente, todo el mundo, ¿verdad? Por decirlo así, casi todos los artistas cristianos hacen una que otra música que no es totalmente dirigida hacia Dios, ¿sabes? Uh-huh. Ellos utilizan música romántica, ellos utilizan música quizás con géneros más movidos, como decir bachata, merengue, salsa, que no totalmente son bíblicas, ¿sabes? No mencionan la Biblia o a Dios o algo. O Dios, sí, que no van dirigidos a Dios, que es lo que mayormente otros artistas acostumbran a hacer. Así que yo opino que hay música que sí puede entretener, pero yo siempre digo que te va a llevar en algún momento hacia Dios, ¿sabes? Que no permite que tú te apartes, ¿sabes? Que te vaya a entrar ese momento de que tú sientas que ese vacío sigue creciendo en ti, ¿sabes? Sino que sí puede ocupar el momento, pero puede volver otra vez y tú retomar el camino, ¿sabes? ¿Qué tú piensas, Luis? Trata de acercarte. Sí. Cuando me dijiste sobre el tema, me llamó mucho la atención porque dentro del género cristiano hay dos ministerios específicamente que se salieron de la norma. Yo no sé si se puede decir aquí más adelante. Bueno, no lo vamos a tirar a nadie. No es por tirar a nadie. Se salieron de la norma, pero no dejaron de mencionar a Dios. Cuando digo que se salieron de la norma, este ministerio trajo un estilo diferente, entretenimiento, mejor dicho, pero trayéndote a los pies de Jesús. Ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando tú traes como ministro, porque ese es el asunto que aunque tú seas un cantante cristiano, eres un ministro de la adoración cristiana. Entonces ahí es donde tenemos que delimitar el tema. Eres un ministro de la adoración cristiana. Y si tú eres un ministro de la adoración cristiana, tienes que tener mucho cuidado en esa jaya de entretener y saber cómo lo vas a hacer, porque es que hay pues más adelante discutimos ese tema. Hay dos ministerios que se salieron de la norma y del estilo, que no dejaron de mencionar a Dios, y la gente con todo eso les tiró. Y sin embargo, ellos siguieron cantando y entreteniendo a la gente y trayendo a la gente a los pies de Cristo. O sea, que tú ves entretenimiento como decir una puerta para después acercarlo, como una forma de vamos a llamarlos primero atención y a la misma vez le ministramos. Exacto, dentro de sí, pero tenemos que tener cuidado porque hay una jaya bien finita. Porque si tú eres ministro de Dios, yo que llevo tantos años bregando con sonido, en la consola, en la iglesia y entre otras cosas, la música cuando se crea Fidel y yo veníamos hablando, tiene un sentimiento de la persona, de algo que se identificó. Y si yo voy a hacer algo para entretener en medio del asunto cristiano, tiene que estar Cristo, punto.
O sea, tú no lo puedes sacar de la fórmula como veníamos hablando del camino. Sí, porque ahí yo creo que estamos llegando al punto, ¿verdad? Llegamos más rápido de lo que yo pensaba que íbamos a llegar, pero yo creo que hay una diferencia, básicamente, la diferencia es bien finita, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre ser un cantante cristiano y ser un cristiano que canta. Yo creo que es diferente. Son Yo creo que son cosas que es más o menos lo que estás diciendo de ser un ministro, ¿verdad? Y ser diferente, un artista o un cantante. Y yo pienso que cuando uno es cristiano, esos principios cristianos fluyen en todo lo que uno hace. No importa lo que tú te haces. No importa lo que te estás haciendo. O sea, si yo estoy en la universidad, yo soy un estudiante cristiano. No soy simplemente un estudiante. Yo trabajo ahora mismo en un restaurante, pues se escucha cómico, ¿verdad? Pero yo soy un chef cristiano, ¿me entiendes? Yo soy un cocinero cristiano. Y donde quiera que uno vaya, yo creo que eso va a fluir. Y yo creo que es lo mismo entonces, no hay ninguna excepción en cuando uno hace algo creativo como la música. Yo creo que si yo soy cristiano, yo naturalmente voy a hacer música que refleje a Cristo de alguna forma. No importa qué yo esté hablando, o sea, puede estar por seguro que yo no voy a estar promoviendo el sexo, la droga, el alcohol, si de verdad yo soy cristiano, ¿me entiendes? Y por eso yo digo que sí es posible que un cantante cristiano haga música para entretener. Porque aunque lo esté haciendo para entretener, no lo está haciendo para agradar al mundo. Lo está haciendo, él está reflejando, sigue siendo un reflejo de sus principios. Pero como tú dices, es una línea infinita y es peligroso y es fácil caer entonces en el mundo de solamente el entretenimiento. Pero mi punto es que yo creo que es posible en teoría, simplemente porque si somos cristianos, eso inevitablemente se va a reflejar, ¿me entiendes? Sí. Hay un ministerio que para entretenerse saca una canción, no saques el wiper. y tuvo a la gente, pero a la misma vez esa misma canción te ministró. Y te reíste con la canción, porque son cosas que pasan en la vida cotidiana de un cristiano. Sí. Y la entretuvo, pero sin embargo, como tú dijiste casi ahora, siempre la esencia cristiana dentro de lo que vaya a ser dentro de la música tiene que aparecer. Esa fórmula no se puede desligar. O sea, es imposible. Aunque estés entreteniendo con algo de cómico, pero la esencia cristiana no puede desaparecer de esa fórmula. Sí, y tenemos que tener claro, ¿verdad? Que música es música, ¿sabes? Y siempre la música va a tener cierta tendencia a entretenimiento. Pero, ¿verdad? Cuando mencionamos esa palabra entretenimiento, pues muchas personas la tienden a definir. Se asustan. Y quizás hasta se asustan pensando en que esto es un circo, esto es comedia, y no necesariamente es así, ¿sabes? Porque la música psicológicamente tiene unos impactos sobre el cuerpo del ser humano. Según se habla de las emociones y lo espiritual, pues también la música tiene un impacto en las emociones en ciertos sentidos del ser humano, ¿verdad? Pero como estamos discutiendo, pues la música... Yo como persona que me encanta escuchar música, y como joven, que casi todos los jóvenes su tiempo, su hobby es escuchar música, podemos distinguir claramente, ¿verdad? La música que es secular y la música que es cristiana, aunque hay artistas, ¿verdad?, que crean música para Dios en cierto sentido, ¿verdad? Porque algo ha pasado en su vida y en agradecimiento pues han escrito una canción para Dios y se la han dedicado. Pero podemos saber que su vida, ahí es que va a haber la diferencia. Su vida, unas pueden reflejar, ¿verdad? Si se siguen dedicando hacia Dios o si no, ellos siguen su vida normal y corriente, ¿sabes? Pero lo importante, ¿verdad?, es que la palabra entretenimiento, pues no la estamos llevando de una manera negativa, sino que estamos diciendo que toda la música puede causarte un entretenimiento al momento, pero no simplemente va a ser un entretenimiento, porque la música cristiana, dentro de sus melodías, dentro de su letra, siempre te va a hacer reflexionar y te va a llevar hacia Dios. Sí, no se puede quedar ahí. O sea, puede ser entretenida, pero no puede ser solamente para entretenimiento. Básicamente lo que tú estás diciendo. O sea, no te puedes quedar ahí. Yo quiero que toques rápido, porque tú dijiste algo, o sea, una de las palabras claves que entra en estos temas siempre es la emoción. La emoción. Y la gente siempre tiene mucho miedo en que la música o lo que estemos haciendo, los danzores, pantomima, que eso es donde está apelando a lo emocional. Incluso hay personas que dicen cuando la manifestación del espíritu, que eso es algo emocional. Y sin entrar muy de lleno, porque no es el tema, ¿verdad? Pero el asunto de la emoción, o sea, sí puede ser algo peligroso, pero mi argumento siempre ha sido, pero es que las emociones son necesarias aún en tu experiencia con Dios. O sea, nosotros no podemos decir que está malo buscar estimular las emociones,
Porque es que las emociones es parte de tu experiencia como ser humano, tu experiencia con Cristo, ¿verdad? Y es parte de la creación de lo que somos nosotros, la integración de lo que Cristo creó como nosotros, cuerpo, alma Y espíritu. y espíritu. Es esencia del ser humano. Exacto, o sea, es que la emoción es parte de eso y mucha gente dirá, no puede ser así, pero yo digo, un ejemplo sencillo, es lo mismo orar cuando tú estás en un carro por ahí guiando o algo así, a orar cuando tú estás a solas en tu cuarto, o sea, es la misma experiencia, es lo mismo orar, por ejemplo, tú a solas en tu cuarto que poner música quizás, o quizás apagar las luces, quizás algunas personas ponen velas o incienso o algo así, o sea, es lo mismo, es la misma experiencia, yo diría que no es la misma experiencia. ¿Por qué? Porque estás afectando ciertas emociones, ¿me entiendes? En ti, ciertos pensamientos. Si yo estoy por ahí guiando, obviamente mi cuerpo y mi mente está enfocado en lo que yo estoy guiando, y una parte de mí quizás puede estar enfocada en Dios, y yo estoy orando, etcétera. Pero cuando yo me voy a solas, estoy más enfocado. Estoy en comunión, por decirlo así, con Dios. Si yo pongo música, eso me puede incluso ayudar a relajarme o a pensar más en la palabra o en Dios. O sea que la emoción afecta la afectividad incluso de cosas como la oración. Si yo estoy en un estado emocional que estoy apurado, estoy haciendo cosas, obviamente no voy a orar de la misma forma. ¿Me entiendes lo que te digo? Y por eso yo digo que como que por eso los cultos, por ejemplo, en la iglesia, casi todos cultos, yo no conozco un culto que no sea así, por lo menos en este movimiento moderno, que se empieza con la adoración, para luego entonces la palabra casi siempre es al final, porque la perspectiva es que la música la prepara el corazón y el ambiente para recibir la palabra. Las emociones, o sea, tú has dado un punto clave aquí dentro de lo que es el asunto de entretenimiento, el entretener, preparar algo para entretener a la gente, lo vemos cada vez en la televisión secular, cristiana, que siempre buscan algo para entretener o llamar la atención a la gente de algo. Por ejemplo, una persona a mí se me acercó hace muchos años atrás, pero Luis, ¿por qué hay unos muñequitos cristianos que es un guineo hablando o una manzana hablando? Yo no sé si ustedes han visto esos muñequitos cristianos, que es una manzana hablando. Y yo le digo, pero ¿de qué manera yo voy a captar la atención de ese niño? Si no es un guineo hablando o una manzana hablando, para enseñarle a comer, para enseñarle el valor nutritivo de la fruta y lo que es la palabra de Dios. Pues entonces tienen que crear un guineo hablando, aunque no hable, aunque más adelante se dé cuenta que los guineos no hablan, pero captó la atención en ese momento, le están enseñando a comer cosas saludables y a la misma vez le están llevando palabra de Dios. Sí, y yo quiero añadir también algo más. Voy a hacer mi ejemplo allá mismo para que ustedes opinen sobre eso. Pero estamos hablando obviamente de que la música, utilizarla como, aunque entretener, captamos la atención, pero siempre le vamos a llevarlo a Dios. Eso es básicamente lo que estamos hablando ahora. Pero ahora voy a llevarlo más allá. Por ejemplo, si yo hago algo que es puramente entretenimiento. Por ejemplo, yo ahora mismo, yo tengo 2 canales. No sé si ustedes sabían, ¿verdad? Yo abrí un segundo canal, yo no lo promoví todavía. Estoy empezando todavía. Tengo este canal en construcción, que es cristiano. Tengo otro canal en donde yo solamente voy a hablar sobre cosas nerd. Se llama Nerd Como Tú. Que voy a hablar sobre películas, juegos y no sé, entretenimiento, ese tipo de mundo. Por ejemplo, sale una película de superhéroes, yo la voy a ver y me voy a grabar un video dando mi opinión sobre esa película, si me gustó, no me gustó, qué fue lo que pasó. Eso yo tengo ese canal. Y ese canal es una forma porque a mí me encantan esas cosas, eso a mí me apasiona. Ustedes saben que yo soy o sea que a mí me apasiona todo eso de las películas, superhéroes, los cómics y todas esas cosas así. Pero yo necesito una forma como ser humano de expresar eso. Yo no tengo muchas amistades que comparten esos mismos gustos conmigo, así que no puedo simplemente llamar a Valga y decir, Valga, ¿viste Avengers? Tú no vas a saber lo que tú no fuiste al cine, tú no sabes, ¿me entiendes? No conozco la historia completa de Avengers. Por eso, y yo por lo menos, mi visión para este segundo canal es, yo necesito una fuente de expresar ese lado creativo mío, y por eso yo creé ese canal. Y es un canal sano, obviamente, porque tampoco, como que dijimos ahorita, yo soy cristiano y eso se va a reflejar en lo que yo hago. Pero mi punto es que ese canal es puro secular, si lo vamos a ver. Ahí yo no voy a hablar de Dios, ahí yo no estoy hablando de nada cristiano. Es simplemente temas nerd. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Personas que hacen eso. Personas que si soy un cristiano, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer cosas que sean solamente, entre comillas, secular. Te voy a traer el ejemplo claro, de clásico. ¿Cuándo tú has visto personas cristianas haciendo películas? No estoy hablando de esta nueva generación, estamos hablando de más atrás. No, tú no veías eso.
lo estás viendo desde Venciendo a los Gigantes para acá, que estás viendo películas actores cristianos. Por lo menos la moda, porque siempre han habido películas cristianas. Sí, pero no ese estilo. No ese ahora. estilo de ese, como está saliendo ahora, porque fue bien criticado y fue por eso mismo, porque supuestamente el actor cristiano no se podía mezclar en Hollywood o en Paradise, qué sé yo qué estudio, no se podía. Entonces se critica mucho y yo conozco personas que están en el ambiente secular y como decía Fidel ahorita, siempre su estilo de vida va a marcar ese camino cristiano, punto. Estés trabajando donde estés trabajando. O sea, porque es lo que marcó tu corazón. Dime, Fidel, ¿para qué? O sea, es lo que marcó tu corazón. ¿Estoy trabajando o no? Estoy trabajando ahora, el canal tuyo. Aunque sea temas seculares, el reflejo tuyo siempre va a ser cristiano. No, y puede estar por seguro que yo no voy a estar promoviendo nada negativo ahí. Ni cristiano. No, o sea, que es lo que estaba hablando Fidel ahorita, el reflejo detrás. No, y claro está, ¿verdad? Cada persona yo entiendo que tiene su hobby y su pasión, ¿verdad? Adicional, ¿verdad? Aparte de Dios, ¿verdad? Porque una cosa que nosotros cristianos tenemos que aprender es que tenemos que aprender a distinguir y a separar las cosas, ¿verdad? Lo más importante de todas estas cosas, ¿verdad? De tu hobby y de tu pasión con Dios es que tu hobby no puede opacar la pasión por Dios, ¿verdad? Porque cuando ya eso ocurre, pues entonces eso significa que te estás apartando, o sea, y eso es un problema, y eso básicamente era lo que iba a decir sobre la música. La música, muchas personas dicen, no, pero yo escucho ciertos temas, ¿verdad? Que son sanos, no me hacen pensar y apartarme de la presencia de Dios. Pero el problema es que tú no le puedes dar mucho énfasis, ¿sabes? Que hay personas que poco a poco pues van dándole más importancia, y cuando se vienen a ver, están literalmente prácticamente apartados del camino, y ese es el punto de la raya que se está discutiendo ahorita, que tú tienes que tener cuidado. O sea, tú puedes tener tu hobby, tú puedes tener tu canción favorita, tu artista favorito, ¿verdad? Pero tú sabes que tú tienes que tener un límite, ¿sabes? Porque el día que trasciendas más allá de ese límite, pues puede ser que sea peligroso ya para tu vida, especialmente el espiritual. Y ese era otro punto que quería tocar, que muchas personas entienden que todas estas cosas humanas envuelven elementos espirituales. Elementos, ¿verdad?, que son bien difíciles de explicar, ¿verdad?, sea por radio, por predicación. Son cosas que pues, uno como cristiano va aprendiendo poco a poco a medida que está en el camino. Y para explicárselo a las personas seculares, pues quizás también es un poco más complicado, ¿verdad? No digo que sea imposible, pero es un poco más complicado. Pero yo lo que siempre digo a las personas es que, ¿verdad? Mi consejo, que tengan cuidado con esa raya, ¿sabes? Que no traten de sobrepasarla, porque no saben, ¿verdad?, qué puede pasar después de esa línea, ¿sabes? ¿Y no crees que es mejor entonces, ya que tiene ese peligro, no crees que es mejor simplemente evitar la raya por completo? Porque yo sé que estamos diciendo que no, ¿verdad? Pero sí, es que el peligro es real. El peligro es real. O sea, por ejemplo, es verdad lo que tú dices. Yo puedo, en teoría, escuchar ciertos cantantes seculares que no hacen música del mundo, por decirlo así, ¿sabes? Música sana. Y digo, no, pero es que esa canción no me afecta, no me hace pensar nada malo, no me aparta de Dios. Pero eventualmente, o sea, la línea está ahí. Y yo puedo eventualmente cruzar esa línea, ¿verdad? Yo empiezo con un cantante sano, pero después entonces ese cantante quizás me lleve a otro. Y quizás ese cantante, por ejemplo, tenga un CD, 10 canciones, 9 de ellas son canciones sanas, pero una no. Exacto. Y entonces yo vengo y digo, entonces yo estoy apoyando a este artista que tiene una canción que no es sana. Entonces, ¿me entiendes cómo te digo? Como que poco a poco la jaya la vamos empujando, y como tú dices, nos podemos envolver. Entonces volvemos al tema, entonces, porque no es mejor entonces evitar por completo esa jaya. ¿Qué ustedes piensan? No es mejor entonces simplemente totalmente separarnos de las cosas del mundo y enfocarnos solamente en las cosas de Dios para evitar que crucemos esas rayas. ¿Qué ustedes creen? Estoy siendo un poquito abogado del diablo aquí para que ahorita Fidel, estábamos hablando que Dios no tiene sombra de variamiento, ¿verdad? Exacto. O sea, y una fuente no puede dar dos aguas. O eres o no eres. Ahora, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, por lo tanto, la raya siempre va a existir, aunque tú intentes de evitarla. Claro está. Tú la puedes evitar
toda tu vida esa jaya. Y siempre vas a vivir al margen de esa jaya. Por eso, veníamos hablando también ahorita, que el cristiano, Dios está buscando gente que la adore en espíritu y en verdad. ¿Pero por qué en espíritu y en verdad? Vamos. No, para mí espíritu en verdad, que es uno de esos temas, ¿verdad? Yo siempre le respeto a la gente. ¿Por qué? Tu vida. Tu vida. Y de acuerdo a la palabra. Ajá. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Cuando tú estés viviendo esa jaya, tu espíritu y tu verdad siempre van a buscar el lado donde Dios creó tú, donde Dios te creó. O sea que vamos a estar siempre viviendo esa jaya. O sea, Jesús mismo lo dijo. O sea, vinitamos en este mundo, pero no somos de aquí. Pues por lo tanto, siempre vamos a estar viviendo en la jaya. Por eso siempre tenemos que estar buscando la comunión de Dios, buscar intimidad, oración y ayuno. Porque vemos a los ministros en la Biblia. Cuando había una crisis de algo, ¿qué es lo primero que hacían? Se iban en ayuno y oración 3 días, 1 semana, 3 semanas. ¿Por qué? Porque en ese momento están empezando a vivir la línea. Y es decir, si no hago esto, posiblemente el enemigo me coge en baja, porque estoy viviendo una crisis y caiga. Pero si yo me mantengo viviendo eso, a pesar del entretenimiento, que es el tema principal, a pesar del entretenimiento, y fíjate, aquí nadie ha juzgado el entretenimiento como tal, que es malo directamente. Y las personas, o sea, que las personas que opinan, por ejemplo, que no es así, no puede ser así. O sea, hay personas que opinan que nosotros tenemos que estar totalmente apartados de todas estas cosas, ¿verdad? No podemos ver nada de eso. Pasó, yo no sé si fue el año pasado, La Bella y la Bestia, que fue el año pasado que La Bella y la Bestia. Que eso fue bien controversial, ¿verdad? Había muchos cristianos que, porque hubo una cena supuestamente homosexual, que realmente no fue, no sé si ustedes la vieron, pero realmente no era así. Enseñaron 2 hombres bailando. Pero es que eso va así, pero volviendo a la pregunta, las personas que se levantaron y dijeron, no, hay que boicotear esas películas. El cristiano no puede ir al cine y apoyar esa película. ¿Por qué? Porque está apoyando algo que claramente no es cristiano. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Es que en nuestro diario vivir a veces apoyamos cosas que no son cristianas. Ay, pero el que lo hagamos es una cosa y que lo debemos hacer es otra. Ese es el punto. O sea, si lo debemos de hacer o no. Porque indirectamente, si yo voy y pago por ver La Bella y la Bestia, que yo pagué, por eso no estoy jugando a nadie, ¿verdad? Pero yo pago por ver esa película y de verdad esa película está promoviendo esta agenda, ¿verdad? LGBT, etcétera. Pues yo estoy, en cierto sentido, aportando a esa agenda. O sea, que yo veo ese argumento, ¿me entiendes? ¿Ustedes piensan que entonces como cristianos deberíamos de boicotar esas cosas? O sea, deberíamos de todo lo que no sea, que tenga algo del mundo, que no sea cristiano, deberíamos entonces mejor ir en contra de eso o no apoyarlo? Pues respecto a eso, ya yo tenía anteriormente una ¿verdad? Posible contestación, por decirlo, y es que en todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? En la vida, siempre a mí me habían dado ese consejo y no, como que pues cuando uno es más joven, más niño, pues hay cosas que uno no las entiende. Pero siempre uno debe poner en oración lo que uno va a hacer. O sea, y claramente si los que somos cristianos y leemos la palabra, antes de que cada líder o cada persona iba a emprenderse algo, siempre lo presentaba a Dios. Y incluso hasta los ancianos siempre dicen, si Dios lo permite, voy y lo hago. Sí. Esa frase siempre es tradicional. Y yo entiendo que esa frase es la vital, importante. No importa si tú vas a crear una música, no importa si tú vas a crear un video, no importa lo que tú vayas a hacer, siempre tu enfoque debe ser, Señor, tú apruebas esto. O sea, esto está de tu agrado. Y tú vas a saber, o sea, Él te lo va a poner en tu corazón. Porque una de las cosas que yo iba también a comentar era que muchas personas pues obvian, como dije en un momento dado, que la música mueve las emociones. O sea tú cristiano, tú no seas cristiano, siempre va a haber una música. Si tú estás triste, vas a escuchar una música que te alegre. Pero más allá de eso, hay música que tú vas a decir, esta canción me llegó más adentro. ¿Sabes? Esta música penetró más y no entiendo por qué. ¿Ves? Y el por qué es porque sabemos que en medio de todo, pues se mueve el Espíritu de Dios y se mueve la presencia de Dios. Y a veces queremos personas querer tapar eso, ¿verdad? Ese aspecto y decir, no, eso no es real o simplemente son emociones. Sí, está el aspecto emocional, porque la emoción siempre va a estar.
Eso es parte del ser humano. Pero también tenemos que incluir que somos cuerpo y somos alma y tenemos espíritu, ¿sabes? Y esa parte espiritual que a veces muchas personas no la sabemos explicar, en ciertos momentos tú vas a sentir que en tu ser y en tu vida algo ha llenado, como tú decías al principio, ese vacío. Esa parte que tú sentías que nada terrenal o algo que tú puedas percibir, tocar, ¿verdad? Con los sentidos, ha sido llenado. O sea, y en esa parte es que yo entiendo que todo este tema, ¿verdad? Empezamos con el entretenimiento, pero sabemos que más allá del entretenimiento existe un ser, ¿verdad? Que es el que nos llena, es el que hace que nuestras vidas cambien. Yo le estaba comentando a Luis Vargas que cuando dice el corito, que cuando Cristo pasa, todo cambia. Y yo digo, no es tan solo cantar el corito, porque eso puede ser un entretenimiento, yo cantar el corito por cantarlo. Pero cuando tú lo estás declarando, cuando tú empiezas a cantarlo, algo en ese mundo espiritual, ¿verdad? Que según existe el ocultismo y personas leen el tarot y creen en la bola y todas esas cosas y otros creen en la magia, según esas cosas existen y personas creen en eso, también nosotros, obviamente, ¿verdad? Que somos cristianos, pues proclamamos que el Señor existe y que esas cosas positivas, como unas personas ven, no, existe la energía negativa, la energía positiva, pues eso que ellos llaman positivo, eso es lo que nosotros creemos que es Dios, ¿sabes? Y es lo que nos hace cambiar el pensamiento, ¿verdad? Sí, tú dijiste algo bien interesante, ¿verdad? Lo del corito me llamó mucho la atención, tú dijiste, porque es que yo puedo cantar el corito simplemente por cantarlo, o sea, que puede ser un entretenimiento, o sea, aunque el coro sea cristiano y yo puedo hacerlo, o sea, que esto también es un asunto del corazón. El corazón. Esto no se trata, no es un asunto blanco-negro de lo que estás haciendo o no haciendo, lo que estás viendo o lo que no estás viendo, es un asunto del corazón. Exacto. O sea, que de esto se trata realmente ya, o sea, el tema. Y tú dijiste algo bien importante ahorita. ¿El culto se empieza con qué? Con la adoración. ¿Por qué? La mentalidad es que prepara el ambiente. Prepara el ambiente y tus emociones bajan. Ahorita veníamos comentando que el tema es entretenimiento. El tema de entretenimiento entra dentro de todo lo que son las bellas artes. Las bellas artes es un entretenimiento, ya sea música, pintar, que estábamos hablando ahorita, ya sea la danza contemporánea, ya sea danza clásica, es un entretenimiento. ¿Ves? Entonces, dentro del entretenimiento y dentro del campo que yo estoy estudiando también está lo que es la humorterapia. Entonces, la humorterapia es una terapia alternativa, no es una terapia oficializada para algo. Sí. Es que se utiliza dentro de la terapia que tú estás tomando oficialmente con el psicólogo o psiquiatra y usa como alternativa la humorterapia. ¿Para qué? Para controlar las emociones. Para bajarte las emociones y que el tratamiento principal pueda ser más efectivo. Y la adoración, el entretenimiento, eso es lo que hace. Sí. Que es lo que veníamos bajando ahorita. La clave y el asunto es lo que acaba de decir Fidel ahora. O sea, la esencia de Cristo. Sí. Y claro está, como tú estás diciendo, ¿verdad? Quiero abundar en eso, de que la música cristiana, ¿verdad? Aunque sea un entretenimiento, aunque sea una música instrumental, ese momento de que tú bajas es como un momento de desintoxicación. O sea, ese es como no sé cómo describirlo en la ciencia ficción, que tú vienes y como que sale el humito y te vaciaste, ¿sabes? Como que todos esos niveles tuyos de maldad como que se bajaron y se espumaron y entonces viene lo nuevo, ¿sabes? Viene la otra parte, la llenura, que entonces ahí es que, como decía ahorita, que es ese aspecto que tú no sabes identificar, que lo llamas como vacío, que lo llamas como que esa tristeza o eso que tú tienes, pues la música cristiana en parte viene. Y por eso es que, claro está, el mundo sabe identificarla, ¿sabes? El mundo sabe identificar lo que es a Dios y lo que no es de Dios. Y se da cuenta rapidito. Sí, llegan al punto. ¿Por qué? Porque ellos sienten que su espíritu es confrontado, su corazón se contrista en un momento que dice, tengo que tomar una decisión, ¿sabes? Y la decisión está clara, ¿sabes? Es que tú sientes que tú tienes que desprenderte de algo. Y esa desintoxicación, eso es lo que provoca la música cristiana. ¿Para qué? Para llenarte de la presencia de Dios y de lo malo, pues te empieza a acercar a lo bueno. Sí, yo pienso también que, ¿sabes? Enfatizando lo nuevo que dije ahorita, era el asunto del corazón y que uno como cristiano, uno se expresa. Yo creo que ahí es bien importante. O sea, todo lo que tú haces, tú dijiste ahorita como que todo lo que hagamos tenemos que preguntarnos y orar, ¿esto le agrada a Dios?
Y yo pienso que uno debería, más allá de simplemente estos temas cristianos, entretenimiento, música, en todo lo que uno hace, uno siempre debería preguntarse por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es el propósito por lo cual lo estoy haciendo? Y cuál es el fruto de lo que yo estoy haciendo. Exacto. Y yo creo que si uno establece esos parámetros, como que si lo que yo hago lo estoy haciendo para Dios, cuál es el fruto, cuál es el fin y todo eso, yo creo que naturalmente uno va a apoyar las cosas que son sanas y son buenas y son de agrado a Dios, y vamos a obviar las cosas que no lo son, ¿me entiendes? Exacto. Y de vez en cuando van a haber cosas, por ejemplo, yo puedo decir que yo voy a ver una película de superhéroes, las películas de superhéroes son violentas o qué sé yo qué, van a haber personas que critican eso. Pero yo personalmente como cristiano no lo estoy haciendo con esa intención negativa, lo estoy haciendo de una forma, ¿verdad?, sana, por decirlo así, y yo sé distinguir entre esto que es puro entretenimiento y esto que es de Dios. Y aún en esto de entretenimiento, que esto es algo que en estos días estaba hablando con Vince, ¿verdad?, mi novia, de esto, ella me dice como que, pero es que la forma que tú ves las películas y escuchas la música es diferente a las demás personas, porque yo tiendo a ser una persona que yo veo las películas y no simplemente la veo, qué buena estuvo y me voy. No, sino que yo siempre analizo todo, o sea, cómo están actuando, cómo está escrito el diálogo, cómo está grabada la cámara, el director, la música, yo analizo todas esas cosas. Ya yo de por sí le estoy buscando algo mucho más allá del entretenimiento. Y yo creo que volviendo entonces, para ir cerrando, un cristiano puede entretener, pero no puede simplemente entretener. Tiene que ir más allá, ¿verdad? Yo pienso que si tú haces algo, tiene que ir más allá de simplemente entretenimiento. Porque si es puro entretenimiento, no hay ningún fin en eso, no hay ningún punto en hacer eso. El entretenimiento tiene que ser para algo. Y ese algo debería ser glorificar a Dios, debería ser edificar a la iglesia, administrar a las personas, traerlos a Cristo, o simplemente expresar lo que yo tengo por dentro, porque eso es bien importante. La bellas artes es una forma de expresarse, ¿verdad? De expresar lo que uno siente. Uno no se puede limitar en eso, es necesario. Y nada, el punto es que yo creo que cuando uno tiene a Dios en su corazón, naturalmente esas cosas van de alguna forma u otra, van a glorificar a Dios. Aunque yo no lo esté haciendo de forma explícita, como que no estoy haciendo una canción que dice glorifica a Dios, pero como soy cristiano y lo tengo en mi corazón, esa canción va a glorificar a Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. No sé si quieren añadir algo más para ir cerrando. Sí, nada, resumiendo, todo lo que hagamos, siempre, ¿verdad? Es importante pedir la dirección. Y eventualmente tú puedes tener cualquier X, Y hobby, pero tú vas a saber hasta qué punto tú vas a llegar. Porque el mismo corazón tuyo te va a decir, ya, detente, ¿sabes? Si no te detuviste, pues sabes que puedes trascender a otras cosas, pero siempre es bien importante eso. Sí. Para cerrar, como bien estabas diciendo, importante en medio de entretenimiento, ¿a quién quiero agradar? ¿A quién quiero agradar? Eso es así. ¿Quiero agradarle a la gente que está allá al frente como espectadores o quiero agradarle a Dios de lo que yo estoy haciendo en mi vida cotidiana, en mi vida, de lo que yo hago en la iglesia, en mi trabajo, que glorifique a Dios para que así Dios se agrade y ministre los corazones a su vez de esa gente? O sea, que antes de hacer todo eso, ¿a quién voy a agradar? Sí. Para no llegar a esa línea finita que estábamos ahorita. ¿A quién voy a agradar? Agrado a Dios para que Dios se goce de lo que yo estoy haciendo y Dios se está gozando y Dios toca esos corazones. Acuérdate que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pues entonces nosotros tenemos que provocar que agradar a Dios, que Él se agrade, ya sea en el entretenimiento, a través de las bellas artes, la música, la pintura, danza. Tengo que agradar a Dios. Si lo que yo estoy haciendo no está agradando a Dios, sea entretenimiento o no, nos salimos de la línea. Así que nada, con eso vamos a ir cerrando. Yo he tocado bastantes cosas, ¿verdad? Yo en este podcast no quisiera como que llegar a una conclusión definitiva. Y no quiero decirle a ustedes ahora esto es lo que tienen que creer, sino que cojan todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? Lo desmenucen, analícenlo por su propia cuenta, déjanos saber su propia opinión, ¿verdad? Me interesa mucho. Y nada, esto es Bendecidos para Bendecir. Recuerden suscribirse al canal, denle like, compartan el video con otras personas. Gracias a Luis, gracias a Fidel por estar conmigo hoy. Y nada, hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.